Capítulo 135. Paranoia. La magia de quinto nivel era mucho más fuerte de lo que había anticipado, haciendo que todos los otros hechizos que había aprendido hasta ahora parecieran trucos de salón. Según lo que Lith había entendido, el quinto nivel era capaz de tomar prestada una gran cantidad de energía del mundo. No importaba cuán fuerte fuera un núcleo de maná, solo conjurar una vez esas llamas moradas debería haber dejado al mago exhausto. Sin embargo, la hechicera parecía estar perfectamente bien. Ser capaz de lanzar ese hechizo 2 veces en poco tiempo significaba que la carga en su cuerpo era limitada. Tenemos que aprender a hacer lo mismo. De lo contrario, la próxima vez que suceda, si nuestro oponente es un poco más fuerte o tiene más suerte, estaremos perdidos. Después de un par de horas, aún no había encontrado una solución, pero su amuleto de comunicación finalmente se activó. No era como un teléfono, no sonaba ni vibraba. Cuando había una llamada entrante, el usuario experimentaba una atracción en su conciencia, como cuando de repente recuerdas algo importante. Era una sensación lo suficientemente fuerte como para despertar a alguien del sueño más profundo. Lith no respondió de inmediato, quería dar la impresión de haber estado inconsciente. Lith, gracias a los dioses que estás bien. Como predijo, era Linjos. He intentado comunicarme con el capitán Belagros, pero sin éxito. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué aún no has llegado a Candria? ¿Director? Lith respondió entrecerrando los ojos, actuando confundido, como si acabara de despertar. Dioses buenos, Lith. ¿Qué le ha pasado a tu uniforme? Antes de responder, él se había cambiado de nuevo, para que su historia fuera más creíble. Yo. Lith hizo una larga pausa, como si estuviera intentando recordar. Oh dioses. El capitán y sus soldados están en peligro, necesitan ayuda. Debes darte prisa. Parecía estar en pánico, tartamudeando en cada palabra, su rostro palideciendo gracias a un pequeño hechizo. Tranquilízate, hijo, respira profundamente. Lith hizo lo que se le indicó y, después de un rato, pudo contarle a Linjos lo que había sucedido. En su versión de la historia, en lugar de usar pasos de distorsión, los enemigos habían surgido del subsuelo. Lo último que Lith recordaba era ser golpeado por unas llamas moradas antes de perder el conocimiento. ¿Llamas moradas? Linjos estaba sorprendido. Conozco muy pocos hechizos capaces de generar una fuerza destructiva así. Eso explicaría mucho. El capitán debe haber usado algo para salvarte, pero los daños sufridos fueron demasiado graves y te desmayaste. Entonces, él te ha llevado a un lugar seguro antes de volver a la pelea. Lith se quedó sin aliento, asintiendo a las palabras del director. Cuando jugaba la carta de no sé, siempre era mejor dejar que la otra parte llenara los espacios en blanco. Cuantos menos detalles diera, menor serían las posibilidades de contradecirse. ¿Estás solo ahora mismo? Lith miró a su alrededor a izquierda y derecha antes de responder. Sí. Y no tengo idea de dónde estoy. Lo único que sé con certeza es que este no es el mismo lugar donde fuimos atacados. ¿Qué hago ahora? No puedes quedarte ahí, es demasiado peligroso. En este punto, es seguro asumir que el capitán Belagros está muerto o incapacitado. Si está muerto, significa que los atacantes aún podrían buscarte. Después de reflexionar por un momento, Linjos habló de nuevo. Sigue el sol poniente hacia el oeste, a menos que el capitán te haya teletransportado muy lejos, encontrarás el río de Lilin. Siguiendo el río, seguramente encontrarás algún asentamiento. No digas que te diriges a Candria. A pesar del bloqueo de información, todos en la región saben que algo anda mal allí. Levantaría sospechas. Pregunta por indicaciones, pero para la ciudad de Pavia. Está fuera de la zona de cuarentena, pero cerca de Candria y bien conectada con las principales rutas comerciales. Las señales de la carretera te ayudarán a llegar a tu destino real. Notifícame tan pronto como llegues. Lith asintió, luego colgó la llamada antes de emprender el vuelo. Ya conocíamos el río por los mapas. El plan de Linjos es idéntico al nuestro, excepto que nosotros habríamos pedido directamente por Candria. ¿Por qué pediste su ayuda? La pregunta de Soul les hizo suspirar a Lith, ella aún era demasiado ingenua. Porque se supone que soy un niño de 12 años, impactado por una emboscada de la que apenas sobreviví. Necesito parecer vulnerable y confundido, no como una máquina sin emociones. Lith siguió las instrucciones de Linjos, encontrando fácilmente el río de Lilin primero y luego una granja. Gracias a un golpe de suerte,
mientras buscaba Pavia, llegó a la carretera principal. Después de eso, llegar a las afueras de Candria fue solo cuestión de minutos. Gracias a la visión de vida, Lid pudo ver las líneas de energía invisibles en el espacio frente a él, que se extendían más allá de las barricadas y bloqueos de carretera que aún estaban lejos. Es similar al conjunto utilizado por esos asesinos para atrapar al escuadrón del cuerpo, pero mucho más poderoso y complicado. Soules observó. Sospecho que puede hacer mucho más que simplemente bloquear el aire y la magia dimensional. Nunca he visto algo así antes, pero basándonos en lo que leímos del archivo y en tus recuerdos de la Tierra, diría que es seguro asumir que también puede bloquear las comunicaciones. Tendría sentido. Lid estuvo de acuerdo, mientras su mente daba vueltas. Si Soules tenía razón, y apostaría buena cantidad de dinero a eso, estaba a punto de lanzarse a la boca del lobo. Había innumerables cosas que podrían salir mal una vez que estuviera aislado del mundo exterior. Su paranoia requería al menos una docena de planes de contingencia para una situación así, pero en realidad solo tenía uno. Lid informó a Linhos de su llegada, asegurándose de dejar un registro de su posición. Los traidores no eran los únicos a los que debía tener cuidado, también estaban los parientes y amigos de todos aquellos a quienes había cruzado durante su tiempo en el White Griffin. Lid sabía que para muchos de ellos era una mancha en su orgullo y reputación. Normalmente, nadie se atrevería a tocar a un estudiante destacado, pero una zona de cuarentena era un lugar donde las leyes y el sentido común tenían poco valor. Aquellos que consideraban a los plebeyos como guijarros, inevitablemente se sentirían tentados a causar accidentes. Estar sin un detalle complicaba aún más la situación. No había nadie que conociera o en quien pudiera confiar, y ser el único sobreviviente levantaría sospechas. No importaba si eran genuinas o una cuestión de oportunidad, alguien podría intentar atribuirle sus muertes. Informaré al supervisor y a la reina de tu llegada. Acércate al perímetro, pero no intentes entrar por tu cuenta. Los soldados tienen órdenes estrictas, la plaga ha puesto los nervios de todos en tensión. Usa tu uniforme como prueba de identidad. Te llamaré más tarde. Linhos es un buen hombre, después de todo. Llamar a la reina significa que él también tiene sus dudas y está tratando de evitar problemas innecesarios. Incluso desde esa distancia, Lid podía ver lo fuertemente custodiada que estaba la zona. Había un muro de 10 metros de altura que rodeaba el área hasta donde alcanzaba la vista. La visión de vida le mostró que muchos soldados y algunos magos estaban ocultos detrás de él. Lid voló hacia adelante a toda velocidad, fingiendo no saber lo que iba a suceder. Tan pronto como entró en la matriz, su hechizo desapareció, haciéndolo caer al suelo. Lid había intentado suavizar la caída, pero incluso la magia de tierra de bajo nivel parecía estar bloqueada. El impacto lo dejó sin aliento y antes de que pudiera levantarse, alguien lo empujó de nuevo al suelo, atándole las manos, mientras varias cuchillas rozaban su cuello, incluso perforando su piel anormalmente dura. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a fluir hacia su cabeza. Hombre, odio tener siempre razón. Capítulo 136. Sospechas. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Dijo una voz ronca que venía desde detrás de la espalda de Lid. Soy Lid de Lutia, vengo de la Academia del Grifo Blanco al servicio de su majestad. Lid parecía estar tranquilo, pero en realidad estaba hirviendo de rabia. Esperaba que alguien viniera a identificarlo, no ser tratado como un criminal. ¿En serio? La voz se burló. Entonces, ¿por qué estás vestido como un granjero? ¿Desde cuándo el grifo blanco ha caído tan bajo que ya ni pueden permitirse uniformes? Por un momento, Lid estuvo tentado de romper las cuerdas con pura fuerza y luego sacarles las tripas por la boca. Mantén la calma, idiota. Esto no es tu pueblo ni la academia. En el mundo exterior, eres un don nadie y serás tratado como tal. Mi uniforme quedó gravemente dañado. Respondió calmadamente. Lo que queda de él está en mi hombro. El director Linhos debería haber contactado a tu supervisor ya. Alguien lo registró, mientras otra mano recogía el trapo que era su uniforme. Con Soules en su dedo, pudo ver a uno de los 3 magos encapuchados lanzar un hechizo. Hizo que Lid y el uniforme emitieran un brillo al mismo tiempo. Los magos se miraron entre sí, asintiendo, antes de dejar que Lid se levantara. Increíble. Parece que hay una forma de hacer evidente el vínculo entre un objeto mágico y aquel con el que está impreso.
Lit no compartía su entusiasmo, estaba más interesado en observar a sus captores. Había 5 soldados y 3 magos. Todos tenían diferentes alturas y constituciones, pero estaban vestidos casi de la misma manera. Todos claramente formaban parte de una unidad militar. Todos llevaban botas de cuero, pantalones y camisas de lino gris, guantes de cuero y lo que parecía una máscara de médico de la peste, lo que hacía que sus rostros fueran irreconocibles. La única diferencia entre ellos era que los magos llevaban una túnica, mientras que los soldados tenían armas y una fina coraza de metal. «Disculpe, señor», dijo uno de los soldados, su voz distorsionada por la máscara. «Pero esto no es suficiente prueba de identidad. Nadie entra ni sale de la zona de cuarentena sin la autorización adecuada». Uno de los magos sacó un amuleto de comunicación, del cual emergió el pequeño holograma de un hombre apuesto de unos 30 y tantos años. Tenía cabello rubio y barba espesa, con la mirada severa típica de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. ¿Por qué abandonaste tu puesto, sargento? Tuvimos una violación del perímetro, señor. Actualmente estamos ocupándonos de ello. Eso. La forma en que habían pronunciado esa palabra, refiriéndose a él como una cosa y no como una persona, sonaba ominosa a los oídos de Lit. Quizás es un niño alto, vestido como un granjero, con la cabeza calva y un uniforme desgarrado de grifen blanco. Si el sargento se sorprendió por la precisa descripción, no lo dejó ver. Exactamente, señor. Tráiganlo ante mí. Lit aprovechó ese breve intercambio para usar invigoración en las cuerdas que le ataban las manos. No tenía ningún encantamiento, lo que le permitió suspirar aliviado. Si fuera necesario, podría liberarse fácilmente. Uno de los magos sacó guantes y una máscara de peste de debajo de su túnica, haciendo que Lit se los pusiera. La máscara en forma de pico tenía 2 pequeños agujeros por donde el aire entraría con cada respiración, produciendo un sonido sibilante. Lit tuvo la impresión de haber perdido su sentido del olfato. El aire ya no llevaba ningún olor, excepto el de algún tipo de desinfectante. Esta cosa debe ser algún tipo de máscara de gas, pensó él. La situación debe ser mucho peor de lo que esperaba, si incluso tan lejos de Candria nadie se atreve a moverse sin ella. Los soldados se posicionaron de manera que 2 caminaban delante de Lit, 2 detrás, junto con los magos, y uno a su lado, manteniendo las cuerdas bajo control. Una vez que pasaron el punto de control, Lit pudo ver un campamento militar del tamaño de una pequeña ciudad estacionado detrás del muro. Estaba compuesto por varias tiendas divididas en 2 bloques. Un bloque solo tenía tiendas de forma circular de diferentes alturas y tamaños, pero ninguna más grande que una casa. El otro bloque estaba situado más adentro. Estaba fuertemente custodiado al igual que el propio muro, y estaba compuesto solo por tiendas grandes de forma rectangular. La más pequeña tenía al menos 100 metros cuadrados. Cada tienda del campamento tenía pequeñas banderas cerca de su entrada, probablemente para indicar su propósito. Llevaron a Lit a una de las pequeñas tiendas circulares, de unos 2,5 metros de altura y 5 metros de diámetro, marcada con banderas doradas triangulares. El espacio interior estaba perfectamente iluminado, gracias a gemas brillantes colocadas magistralmente en el techo. El suelo estaba completamente cubierto por una gruesa alfombra que amortiguaba sus pasos. Sentado detrás de un escritorio de madera dura, estaba el hombre que Lit había visto anteriormente en el holograma. A su derecha, había un hombre, de unos 1,9 metros de altura, con cabello negro azabache hasta los hombros y ojos azul hielo. Llevaba un uniforme de cuerpo idéntico al que usaba Belagros. Lit dedujo que también debía ser un capitán. Los soldados lo dejaron en medio de la tienda, sin liberar sus manos, y luego se fueron. En el momento en que la cortina se cerró entre ellos, el sonido metálico que producían sus armas con cada paso desapareció. La tienda estaba claramente insonorizada. Maldición. ¿Qué diablos está pasando? Se supone que soy un invitado distinguido, no un prisionero. Lit estaba cada vez más nervioso con cada segundo, pero solo podía aguantar y sonreír. ¿Podría saber qué hice para merecer tal trato? Preguntó mientras se acercaba a los 2 hombres. Silencio. Yo hago las preguntas aquí. El hombre rubio se levantó, golpeando su puño en el escritorio. Lit sintió una corriente de aire poderosa, presionándolo desde arriba, tratando de hacerlo arrodillar.
Lit se dobló un poco bajo la fuerza del hechizo, pero se negó a rendirse. Su rebeldía enfureció aún más a su captor. El hombre agitó su mano y Lit sintió como si un golpe invisible acabara de golpear su mandíbula, haciéndolo caer al suelo. El capitán del cuerpo se puso rígido, pero no dijo nada. Ahora dime qué le pasó a Belagros y a sus hombres. Los ojos del hombre rubio se redujeron a rendijas ardientes. Lit se levantó antes de repetirle la misma historia que le había contado a Linjos. Como habían partido del grifo blanco, fueron emboscados por agresores desconocidos, hasta que fue golpeado por las llamas púrpuras y perdió el conocimiento. Lit se vio obligado a repetir su historia una y otra vez, pero nunca se contradecía. Cuando la ira del hombre alcanzó su punto máximo y estaba a punto de golpear a Lit nuevamente, el capitán detuvo su mano. Eso es suficiente, coronel Baregrave. El chico ya ha respondido a tus preguntas. No permitiré más acoso a nuestra estimada invitada de la reina. A pesar de la complexión delgada del capitán, Baregrave era incapaz de escapar de su agarre. Suéltame inmediatamente, capitán Killian. Esta es una operación militar y este es mi campamento. Solo respondo ante el rey. Killian se negó a retroceder, retorciendo el brazo de Baregrave y obligándolo a mirarlo a los ojos. No te equivoques, responderás ante él. Esto es una violación del protocolo y estás actuando en base a acusaciones infundadas. Baregrave resopló. ¿Realmente quieres que crea que un hombre como Belagros murió, que todo su equipo fue aniquilado y que ese traidor logró salir ileso? ¿No es sospechoso? La ira deformó su rostro, mostrando los dientes en cada palabra. Sé que tú y Belagros eran hermanos de sangre, pero nada de lo que hagas puede traerlo de vuelta. Ahora escucha la razón y deja ir al sanador. No hasta que tenga mis respuestas. Baregrave gruñó. Viendo que era imposible razonar, Killian sacó su amuleto de comunicación. No pasó ni un segundo cuando una figura desconocida apareció en él, haciendo que Baregrave palideciera. Dime que tienes buenas noticias, Killian. Dijo el hombre del amuleto. Lamentablemente, no, mi rey. Sin embargo, hay un asunto que requiere tu atención. Lit sonrió interiormente al ver cómo la cara de Baregrave se crispaba mientras Killian informaba todo lo que había sucedido. El rey se volvió hacia Lit, quien solo entonces se dio cuenta de que realmente podía verlo, y se arrodilló rápidamente. No es necesario que te formalices, mago Lit. Levántate. Al reconocer su nombre y título de mago, a pesar de que Lit solo era un estudiante, el rey le estaba haciendo un gran honor. Lit lo sabía y se mantuvo arrodillado durante un par de segundos antes de levantarse. Gracias, Su Majestad. Killian, lleva al mago Lit al hospital. Hay mucho por hacer y ya has desperdiciado demasiado de su tiempo. Baregrave y yo necesitamos hablar. Por favor, déjanos solos. Killian se inclinó y desató las manos de Lit. Luego, los dos se pusieron sus máscaras y salieron de la tienda. Mi rey, por favor, perdona mi rudeza. ¿Por qué lo dejas ir? No es más que un traidor plebeyo que ha causado la muerte de muchos leales servidores de la corona. Y aunque no lo haya hecho, ¿qué podría hacer él? Es solo un niño, ¿cómo puede tener éxito donde los mejores sanadores del reino han fallado? Es imposible. Apostaría mi vida en ello. El rey lo miró en silencio durante un segundo antes de responder. Acepto esa apuesta. Capítulo 137. Plaga. Una vez fuera de la tienda de Baregrave, Lit se presentó al capitán Killian Aluria. Descubrió que los rangos en el cuerpo de la reina eran diferentes al del ejército. Siendo escuadrones de élite, cada unidad tenía permitido actuar de forma independiente y estaba compuesta por 5 soldados y un capitán. Cada capitán solo respondía ante la reina misma, por lo que a pesar de su apariencia discreta, tanto Killian como Belagros eran personas importantes. Killian intentó explicarle a Lit cómo Baregrave había estado afligido desde que se enteró de la supuesta muerte de Belagros. Ambos habían comenzado su carrera militar juntos y habían pasado por muchas cosas durante años antes de que sus caminos se separaran. Lit asintió educadamente de vez en cuando, agradecido por la máscara que ocultaba su expresión indiferente. Sabía algo sobre el dolor y la pérdida, pero nunca había atacado a alguien basándose en una simple sospecha. En su mente, el destino de Baregrave estaba sellado.
Utilizaría su éxito en la tarea actual para pedir una compensación como parte de su recompensa. Si eso resultaba imposible o demasiado problemático a corto plazo, Lid simplemente lo pospondría. Siempre había considerado la venganza como algo que se sirve mejor frío, no había prisa por ello. Después de pedirle a Lid que perdonara a Baregrave y que Lid fingiera considerarlo, Killian lo llevó hacia el segundo bloque. El primer bloque es donde viven los soldados y el personal. El segundo, en cambio, es donde se encuentran los hospitales y los laboratorios de investigación. Tenemos sanadores y alquimistas tratando de curar a las víctimas de la plaga que logramos estabilizar, o al menos ese era el plan. La verdad es que, incluso después de un mes, nadie ha entendido realmente qué es la plaga. Hasta ahora, la magia de luz es completamente inútil, mientras que la alquimia parece funcionar en cierta medida, pero solo como cuidados paliativos. Trata los síntomas, no la causa. Cuanto más Lid aprendía sobre la plaga, más se parecía a uno de sus antiguos casos médicos. Estaba seguro de poder ofrecer tanto un diagnóstico como una cura, por una recompensa adecuada, por supuesto. Solo por curiosidad. Preguntó. En el primer bloque, las banderas triangulares significan una tienda residencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan las banderas en forma de diamante y rectangulares? ¿Qué crees tú? A pesar de haber leído su expediente, Killian todavía se sorprendió de que incluso en sus circunstancias anteriores, Lid tuviera la presencia de ánimo para notar pequeños detalles. Bueno, ya que aquí los objetos dimensionales no funcionan, diría que uno es para los suministros de comida y el otro es para las armas. Correcto. Y en caso de que te lo estés preguntando, la bandera dorada es para el oficial al mando, la plateada para los oficiales y la de bronce para los soldados. Lid intentó sacar su amuleto de comunicación, pero sin éxito. El espacio estaba herméticamente sellado dentro del conjunto, negando el acceso a su dimensión de bolsillo. Luego intentó usar magia elemental, descubriendo que ni siquiera la magia elemental funcionaba. El conjunto bloqueaba la conexión entre la mana pura y la energía del mundo, dejándolo casi impotente. También noté antes que la magia y los objetos mágicos no funcionan aquí. Sin embargo, el coronel no tuvo problemas para golpearme y tú pudiste contactar al rey. ¿Cómo es posible? Killian sonrió con esa pregunta ingenua. Casi había olvidado que su distinguido invitado era solo un niño, sin conocimientos sobre artefactos poderosos. El conjunto que rodea a Candrian no es un hechizo de guardián. De lo contrario, no haría distinción entre amigos y enemigos. Es creado por uno de los tesoros de la corona, llamado Pequeño Mundo. Como su nombre indica, crea un espacio extendido dentro del cual aquel que posee su piedra angular puede cambiar las reglas de la magia a voluntad. El coronel controla el artefacto, por lo que es inmune a sus efectos y puede otorgar privilegios a otros. Pero cada vez que alguien usa un privilegio, se le notifica de inmediato. Así es como supo que algo había sucedido en el momento en que los guardias usaron pasos de desplazamiento para rodearte. Lid quedó atónito por los infinitos usos y aplicaciones que podría tener tal artefacto. Eso es lo más desequilibrado que he escuchado. Realmente espero que tu forma de torre tenga algo similar. Yo también. Respondió Soules. Pero apuesto a que no es tan fácil como él dice. El área afectada es demasiado grande y el efecto demasiado poderoso. El capitán probablemente solo nos está dando información pública mientras evita mencionar los costos y limitaciones del artefacto. Lid suspiró. Ella podría haberle estallado la burbuja, pero probablemente tenía razón. Era demasiado bueno para ser verdad. Decidió dejar el asunto y concentrarse en su tarea. No te preocupes, Añadió Killian. la magia de luz se puede usar libremente dentro de este pequeño mundo. No necesitas pedir permiso al coronel. Después de pasar la seguridad, Killian lo llevó a la tienda más grande del bloque 2. Era lo suficientemente grande como para albergar fácilmente a todo un circo. Era un hospital de campaña, cuyo interior era completamente blanco. En lugar de paredes, tenía innumerables cortinas que habían sido dispuestas creando pasillos y definiendo el espacio de cada habitación de paciente. Lo primero que Lid notó fue el silencio. Aparte de las conversaciones entre los magos que iban y venían a las diferentes habitaciones, el hospital estaba completamente en silencio.
Solo se podían escuchar los gemidos y quejas de los pacientes cuando se abría una cortina. Todos los hospitales de campaña tienen cortinas encantadas para ser insonorizadas. Explicó Killian. Es necesario por razones de seguridad y moral. A pesar de estar fuertemente sedados, algunos pacientes sienten un dolor constante. Sus gritos molestarían a los sanadores y estresarían a los demás residentes. Evitar intentos de escape y histeria masiva es una prioridad. ¿Todos los hospitales de campaña? Repitió Lit. ¿Quieres decir que hay más de uno? Tenía que haber cientos de pacientes solo en esa tienda. Lit había subestimado la escala de la plaga. De repente, sintió que su conciencia lo picaba. Era Soules, por supuesto. Killian lo llevó a un paciente, un hombre de mediana edad cuya pierna derecha estaba abierta como una sandía. A pesar de los vendajes y los intentos de suturarla, sangraba constantemente. Según la ficha, no le quedaba mucho tiempo. No había suficientes pociones de sangre y magos para todos, sin reponer constantemente su vitalidad, solo le quedaban unos pocos días como máximo. En los ojos de Lit, esto era lo más fácil de resolver entre las manifestaciones de la plaga. Era idéntico a lo que le había sucedido a la hija de la marquesa Distar. Incluso Lit tenía un hechizo mágico falso que había creado más tarde, en caso de que volviera a suceder y la marquesa estuviera dispuesta a comprarlo de él. Venderlo al reino será mucho más lucrativo, Pensó Lit. El hombre estaba pálido como un fantasma, su cuerpo cubierto de sudor. El dolor prolongado había agotado su fuerza, apenas abrió un ojo cuando los dos desconocidos entraron. Lit fingió recitar un hechizo y luego colocó su mano en la frente calva del hombre, activando la invigoración. No le gustó nada lo que vio, su confianza se derrumbó. Capitán, ¿puedo usar magia oscura también? Killian asintió, notando que Lit limpiaba cuidadosamente el sudor con magia antes de avanzar. Se apresuró hacia Killian, visitando varios pacientes con heridas abiertas, pero sus hallazgos siempre eran los mismos. Luego, visitó a los sobrevivientes del fenómeno de combustión espontánea y congelación, y a pesar de la máscara, Killian pudo darse cuenta de que algo estaba mal. Lit se estaba poniendo cada vez más nervioso, como nunca lo había visto, ni siquiera durante el violento interrogatorio de Baregrave. Killian se detuvo, agarrando el hombro de Lit, ejecutando con una sola mano un hechizo que creó una pequeña cúpula de aire alrededor de ellos. No solo puede usar magia de aire a pesar del conjunto. Killian incluso inventó la versión de caballero mago de mi hechizo silencio. La idea de ser plagiado suprimió temporalmente la preocupación de Lit. Estas personas son la razón oficial por la que tú y nosotros estamos aquí. Fuera de registro, sin embargo, la realidad es mucho más cínica. Si se difunde la noticia de que tenemos una enfermedad capaz de despojar a un mago de sus poderes, nuestros vecinos se unirían y quemarían el reino del grifo hasta los cimientos. Creo que incluso la mayoría de los magos, nobles o no, huirían a cualquier costo para no perder años de arduo trabajo y dedicación. Por eso, el ala final del hospital oficialmente no existe. ¿Está claro? Solo después de que Lit asintiera, Killian lo llevó a una habitación vacía. Luego colocó una mano abierta en la cortina, inyectando maná en ella. La superficie se cubrió de runas y después de que Killian murmuró una palabra ininteligible, la abrió. Lit descubrió que ya no estaban en el hospital de campaña, sino en otra tienda mucho más pequeña sin ninguna salida. Magia dimensional. Killian explicó. La tienda no tenía cortinas, excepto por la que habían venido. Estaba llena de camas, donde hombres y mujeres yacían. Sus rostros estaban cenicientos, muchos sollozaban como si hubieran perdido recientemente a su verdadero amor. Todos eran miembros de la asociación de magos que habían perdido sus poderes. Cuando vieron a Lit usando magia en ellos, algunos comenzaron a llorar incontrolablemente, otros intentaron agredirlo en un ataque de ira, obligando a Killian y a los soldados estacionados dentro a intervenir para protegerlo de la turba enfurecida. Después de salir de la sala de prisión, Lit no podía esperar para salir de allí. Gracias por tu ayuda, Killian. Por un momento pensé que me despedazarían. No menciones eso. Su voz rebosaba entusiasmo. ¿Qué opinas de la plaga? Killian se preparó para que sus esperanzas fueran aplastadas una vez más. No es una plaga,
Es mucho peor. ¿A quién debo informar antes de regresar a la academia? ¿Estás diciendo que ya lo has descifrado? Capítulo 138. Plaga 2. Descifrado es una palabra grande. Comprender su naturaleza es una cosa, curarla es otra completamente diferente. Lit intentó frenar el entusiasmo de Killian. Killian parecía no haber escuchado ni una palabra de lo que dijo, arrastrándolo lejos de allí a toda velocidad mientras hablaba frenéticamente con alguien a través de su amuleto comunicador. Por alguna razón, la mente de Lit recordó todas las veces que había visto a Manoucher ser arrastrado por Mars como a un niño pequeño. Caminar en sus zapatos no era nada agradable. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, Lit se encontró de vuelta en la tienda del coronel. Para su sorpresa, Baregrave estaba arrodillado frente a él. Lit se burló de esa escena, pensando que tal vez el coronel no era tan malo si estaba dispuesto a humillarse hasta ese punto, después de darse cuenta de lo equivocado que había estado. Su Majestad, Lit de Lustrea está listo para informar sobre sus descubrimientos, dijo Killian después de caer de rodillas. Solo en ese momento Lit se dio la vuelta, descubriendo que en el suelo detrás de él había una piedra preciosa azul que proyectaba un holograma a tamaño real del rey, una mujer y varios jóvenes que solo un ciego no podría reconocer como sus descendientes. Juzgando por la cantidad de coronas frente a él, Lit estaba a punto de compartir sus descubrimientos con toda la familia real. Gracias a los libros de etiqueta almacenados en Soluspedia, él sabía qué hacer. Lit retrocedió hasta alinearse con los otros dos hombres y se arrodilló, apenas conteniendo la risa. Pensar que después de casi desencadenar una guerra civil debido a su incompetencia para manejar a algunos nobles ambiciosos de poder, estos idiotas reales necesitan la ayuda de un niño de 12 años para limpiar su propio desastre. Patético. Llevar una máscara había sido liberador para Lit. Con ella no necesitaba ocultar sus pensamientos y emociones. Sin embargo, aunque detrás de gruesos cristales, sus ojos aún eran casi visibles. En ellos, el rey no veía admiración, respeto o nerviosismo, como hubiera esperado de un niño plebeyo, sino solo desprecio y diversión, como si fuera solo un juego. Un juego que él estaba ganando. Quítate la máscara y los guantes, Mago Lev. Te aseguro que los apartamentos del coronel Baregrave son seguros, ordenó el rey. A pesar de que el tono del rey era tranquilo y su expresión amable, Lit parecía percibir un toque de enojo en él. Tal vez sea solo mi paranoia exagerada, tal vez no. Mejor jugar seguro. Lit obedeció, quitando las protecciones. Al ver la expresión seria y pensativa del niño, el rey se dio cuenta de que todo el estrés acumulado de los últimos meses lo estaba poniendo al límite, al punto de ver cosas. Por favor, comparte tus descubrimientos con nosotros. Lo que hasta ahora se consideraba una plaga, en realidad es algo mucho peor. Lit comenzó a explicar. ¿Recuerdas lo que le sucedió a la hija de la marquesa Distar hace unos años? Ella fue víctima de un veneno impregnado de magia, que interrumpía los efectos de la magia de la luz, convirtiendo cualquier intento de curarlo en una nueva herida. Eso es imposible. La reina lo interrumpió. Ya hemos notado las similitudes con ese caso. El antídoto para ese tipo de veneno ya ha sido probado y demostrado como inútil. Eso es porque no hay una plaga que se manifieste de 4 formas diferentes, en realidad hay 4 plagas diferentes, y todas ellas son creadas por el hombre. Creo que quien creó ese veneno hace años ha aprendido su lección y ha intensificado su juego. Según pude inferir, las plagas son un milagro de la alquimia. El punto débil del veneno era su estática. En lugar de propagarse por el torrente sanguíneo, estaba diseñado para permanecer en el lugar donde se inyectaba, para no perder su potencia. Por lo tanto, una vez identificado, podría ser fácilmente eliminado. Pero las plagas que están afectando esta área no son tan simples. Tanto el rey como la reina fruncieron el ceño. Según recordaban, ese veneno había escapado a la detección de muchos sanadores expertos. La única razón por la que más tarde se descubrió un método para identificarlo y tratarlo, fue porque Lit había extraído el veneno sin degradarlo. Eso había permitido realizar análisis largos y exhaustivos para comprender su naturaleza.
El hecho de que él usara sinceramente la palabra simple para describir una pesadilla como esa fue el primer rayo de esperanza en la tormenta que amenazaba con arrasar el reino Griffin. Tal vez él pueda convertirse en una figura destacada en el campo de los venenos, al igual que el profesor Duke Mars lo hizo en su época, pero en el campo de la regeneración. Locura o no, no podemos permitirnos perder un talento así. La línea de pensamiento de la reina fue compartida con su esposo a través de un vínculo mental que les permitía comentar y discutir cualquier asunto. Aunque a menudo discutían, nadie podía darse cuenta, ya que solo deliberaban después de llegar a un acuerdo. Esta vez estaban de acuerdo, pero las consecuencias de ello preocupaban al rey. Habría mucho de qué hablar más tarde. Las plagas Continuó Lid. no son estáticas, ni actúan como ninguna enfermedad que haya visto antes. Todas funcionan de la misma manera, una vez que el huésped está infectado, se propagan por todo el cuerpo y permanecen latentes hasta que se utiliza magia. En ese momento, alteran el flujo de maná, volviéndolo caótico. Los efectos son devastadores, si no letales. Si no es un veneno o una plaga, entonces ¿qué es? Preguntó el rey. Es un parásito muy pequeño, apenas del tamaño de una aguja. Mientras el huésped esté vivo, sigue reproduciéndose. Encontré huevos en todos los fluidos corporales de los pacientes, incluido el sudor. No sé si el contacto físico es suficiente o si necesita una herida abierta para transmitirse. Lo único de lo que estoy seguro es que no se debe permitir que se propague. ¿Un parásito? La reina estaba asombrada. Entonces, ¿cómo es que nadie más logró detectarlos? Porque normalmente, los hechizos de diagnóstico buscan algo mal en el cuerpo del paciente. Un hueso roto, un órgano que no funciona correctamente y así sucesivamente. En este caso, el paciente está perfectamente bien hasta que intenta usar magia. Un sanador podrá detectar parásitos comunes ya sea sintiendo su fuerza vital o porque absorben los nutrientes del huésped. En este caso, su pequeño tamaño, junto con su capacidad para interferir con el maná, los hace difíciles de encontrar, a menos que el sanador, como yo, sea capaz de percibir incluso pequeñas alteraciones en el cuerpo humano. Además, he notado que no hay degeneración de tejidos cerca de los parásitos. La única explicación que puedo encontrar, aunque solo sea una suposición, es que se alimentan del maná. Durante varios segundos, nadie habló. Todos en la habitación luchaban por aceptar esas revelaciones. Killian estaba preocupado por la gente, mientras que Baregrave, aunque compartía sus sentimientos, también estaba preocupado por su cuello. ¿Puedes encontrar una cura? El rostro del rey estaba compuesto, pero sus manos apretaban los reposabrazos de su trono con suficiente fuerza como para romperse las uñas. No. Lita admitió con un suspiro, sumiendo a los presentes en la desesperación. Después de todo, solo soy un estudiante. Nunca trabajé en algo tan grande. Cuando se trata de investigación, no sabría por dónde empezar. En realidad, Lit creía que con suficiente tiempo, podría curar cualquier cosa con magia verdadera e invigoración. Pero este caso era diferente a todos los demás a los que se había enfrentado antes. No había un solo paciente, sino cientos, si no miles de ellos. No solo nunca podría curarlos a todos a tiempo por sí mismo, sino que los parásitos eran claramente un arma biológica. Si declaraba que podía curarlo, cualquier gobernante cuerdo le habría exigido que compartiera su método, ofreciendo cualquier suma como compensación. Lid no estaba dispuesto a enseñar magia verdadera y no tenía suficiente habilidad para convertir un hechizo elaborado en magia falsa para que cualquiera pudiera aprender en tan poco tiempo. El rey y la reina se miraron antes de emitir su orden. Bien hecho, Mago Led. La familia real aplaudió, casi haciéndolo sentir culpable por su engaño. Casi. Has cumplido brillantemente tu parte del acuerdo. Puedes estar seguro de que la corona hará lo mismo. Gracias, Su Majestad. Me duele, pero tu reino requiere un sacrificio adicional de tu parte, por el bien mayor. Permanecerás en Candria y utilizarás lo mejor de tus habilidades para desarrollar una cura para esta monstruosidad. ¿Qué? Lit estaba tan sorprendido que su expresión casi revelaba el shock y la indignación que bullían dentro de él. Casi. Tú eres quien descubrió la verdad sobre este accidente. Estoy seguro de que incluso con tu experiencia limitada, podrás ofrecer tu orientación y ayuda. No te preocupes por la academia.
En este punto, solo podemos declarar el estado de emergencia nacional y llamar a todos a bordo. Necesitamos la ayuda de todos los especialistas en magia de luz para resolver esta situación lo más rápido posible. A partir de hoy, todas las 6 grandes academias suspenderán sus actividades hasta que se encuentre una cura. Capítulo 139. Momentos clave. A Lid no le gustaba en absoluto el rumbo que habían tomado los eventos. A posteriori, era un resultado fácilmente predecible. Impulsado por su deseo de destacar entre las masas, les había proporcionado demasiada información, dándoles esperanza. Su plan de darles lo justo para resolver el problema por sí mismos, permitiéndole volver a su vida cotidiana, en realidad había salido mal. Maldición, lo subestimé por mis estándares terrestres. En mi mundo, cualquier primer ministro habría convertido este escenario en una operación encubierta, eliminando la amenaza frente a él con extrema determinación. En cambio, están dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a estas personas. Podrían haber convertido a los infectados en cobayas, utilizando sus cuerpos, muertos o vivos, con fines de investigación. Dado que nadie fuera de esta habitación sabe que hemos logrado un avance. Continuó el rey. Por la presente decreto que toda la nueva información relacionada con la crisis y su origen sea un secreto de Estado. Los revelaremos poco a poco una vez que todos nuestros activos estén en su lugar, utilizando una historia de portada para evitar que Magelet se convierta en un objetivo. Oficialmente, él estará aquí solo como consultor. Transmitirá cualquier hallazgo adicional solo al capitán Killian, quien a su vez los compartirá con los demás sanadores. Los 3 hombres asintieron, pero Lid seguía devanándose los sesos para encontrar una salida. Si me niego, en el mejor de los casos seré expulsado de la academia y mi familia perderá la protección del cuerpo. Demonios, tendría suerte de evitar ser acusado de traición. Estaría solo contra la corona, los nobles a los que ofendí en el pasado y quienquiera que haya enviado a esos mercenarios para matarme. Si su contratista no dudó a pesar de que ya estaba bajo el paraguas de la reina, no se puede predecir lo que hará a continuación. Una vez más, solo puedo aguantar y soportarlo. Lo único bueno es que si me recompensan adecuadamente, no tendré problemas de dinero por el resto de mi vida. Antes de continuar, me gustaría saber por qué Magelit piensa que estos parásitos son producto de la alquimia. La curiosidad de la reina Silfa se había despertado por esa afirmación en particular, ya que compartía la misma opinión. Porque no puedo pensar en ninguna otra forma de infundir magia en un veneno o parásito. Mintió descaradamente. Uno de los detalles que no había compartido era que los parásitos parecidos a gusanos que había identificado no alteraban directamente el flujo de maná, sino que secretaban una sustancia desconocida. No solo eso los convertía en laboratorios alquímicos vivientes, sino que también era diabólicamente brillante. Incluso con la invigoración, Lit había luchado para superar el efecto de distorsión del maná e identificar la verdadera fuente del problema. Cualquier otro mago habría caído en esa trampa, ideando un hechizo para limpiar la toxina, solo para que el paciente curado volviera a enfermar en cuestión de días. La razón por la cual incluso Lit necesitaría tiempo para curar la plaga era que primero necesitaba encontrar una forma de eliminar las toxinas sin matar al paciente y luego eliminar los parásitos de manera segura. Sospechaba que matarlos mientras estaban dentro del huésped o eliminarlos por la fuerza resultaría letal para el infectado. Además, leí en el expediente del capitán Belagros que la plaga se propagó justo después de la explosión del laboratorio alquímico de Cornhaddon. Creo que es muy poco probable que sea una coincidencia. La reina asintió, decepcionada con la respuesta. Había esperado más brillantez y menos lógica, más Manoucher y menos Mars. Los genios eran difíciles de encontrar y aún más difíciles de retener. En cuanto a ti, coronel Baregrave. La voz de la reina estaba llena de ira mal contenida. Si las miradas pudieran cortar, el coronel ya habría sido convertido en pedazos no más grandes que un sello postal. Espero que no hayas olvidado tu apuesta con el rey, porque ciertamente yo no lo he hecho. Tu error anterior es imperdonable. La única razón por la que mantendrás tu rango y posición es porque no podemos permitirnos el tiempo para cambiar la propiedad del pequeño mundo. Cuando se resuelva la emergencia actual, prepárate para enfrentar las consecuencias de tu estupidez. Esta conversación está lejos de terminar. La conversación terminó tan abruptamente que Killian revisó la piedra preciosa para asegurarse de que el objeto mágico no estuviera roto. Sin embargo, la verdad era bastante diferente. Te dije que no mencionaras la apuesta.
El rey Merón todavía no podía creer que su ardiente esposa lo hubiera obligado a colgar la llamada. Aún teníamos que escuchar las peticiones de Lit y encontrar una forma de endulzar el trato. En caso de que hayas olvidado, necesitamos más que sus servicios, necesitamos su lealtad. Tenemos que corregir la situación lo antes posible, de lo contrario, nos resentirá y abandonará el reino. En mi opinión, poner en su lugar a ese idiota de Baregrave endulza mucho el trato. Replicó Silfa. Esta vez, haremos las cosas a mi manera. Quiero que esté muerto. Es un fiel servidor de la corona. Su sed de sangre nunca dejaría de sorprender a Merón. No puedes matarlo solo por un error. Sería un terrible ejemplo. Sería un gran ejemplo. Desobedeció una orden directa y puso en peligro todo porque no fue capaz de controlar sus emociones. ¿Y si Killian no hubiera estado allí para detenerlo? ¿Y si la próxima vez pierde el control, perdemos a otro gran mago para siempre? Bien. El rey se levantó del trono, como siempre lo hacía después de perder una discusión. ¿Crees que este Lit es un despertado? Preguntó después de un rato. Poco probable, pero posible. Teníamos grandes esperanzas en Atorne y Manoher también, pero resultaron ser magos normales. Ser un genio y ser un despertado son dos cosas diferentes. Tendremos que enviar a Lady Taires a verificarlo. Es la única forma de estar seguros. A cientos de kilómetros de distancia, el archimago Lucard destrozó su escritorio en un ataque de rabia. ¿Qué quieres decir con que los Talents han sido eliminados? Exactamente lo que dije, señor. La voz del amuleto de comunicación pertenecía a uno de los pocos miembros sobrevivientes de la unidad de mercenarios que no había participado en la última misión. Sus placas de identificación se han activado, y eso solo puede significar que no hubo sobrevivientes. Es imposible. Lucard todavía se negaba a aceptar la noticia. Eran 11 contra solo 6 miembros del cuerpo, y con la ventaja sorpresa. ¿Cómo es posible? Investigaremos. Respondió la voz fríamente. Pero no seguiremos con el asunto. La misión fue un completo fracaso, ahora nos falta personal para un segundo intento. Tu información claramente carecía de veracidad, de lo contrario nunca hubiera ocurrido una aniquilación total. Al menos devuélveme mi dinero. Con esa suma podría haber comprado un castillo entero. La voz colgó la llamada sin siquiera responder. De repente, Lucard se sintió mareado y aturdido. Todo estaba saliendo de su control. La caída de la Academia del Grifo Blanco era solo un pequeño paso en su plan maestro. Contrario a lo que sus asociados creían, su objetivo final nunca fueron los privilegios, sino la corona misma. Lucard quería desde el principio que ocurriera la guerra civil, era la única forma de desencadenar una guerra con los países vecinos. En ese punto, lo único que tenía que hacer era liberar las plagas que Atorne había pasado años desarrollando y por las cuales había sido generosamente pagada. El parásito acuático habría debilitado a las tribus del desierto de sangre, obligándolas a rendirse o morir. El parásito de mana, en cambio, habría neutralizado al ejército mágico del Imperio Gorgón, sin el cual no tenían defensas. Primero, habría repelido a los invasores, luciendo como un héroe ante los ojos del pueblo, convirtiéndose en rey por aclamación. Luego, los usaría como arma para someter a los 3 grandes países bajo su dominio. Pero ahora, debido a la paranoia de esa bruja, el laboratorio quedó hecho pedazos, esparciendo los huevos al viento. Solo podía esperar que nadie descubriera su existencia, que la corona simplemente matara a los infectados sin encontrar una cura. Manoher era el único mago cuyo genio estaba al nivel de Atorne, con él fuera de juego, se suponía que el plan de Lucard estaría a salvo. ¿Qué puede hacer un mocoso insignificante, después de todo?